continuamos con la mesa Síndrome por alteración de la creatinización. Invitamos a las coordinadoras, a la doctora Roxana del Águila, a la doctora Carolina López, como comentadora a la doctora Laura Balinotto, y las secretarias son la doctora Cecilia Cibate y la doctora Leticia López. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Agradecemos la invitación a este congreso y bueno, para ir adelantando con el tiempo, podemos comenzar con el Hospital Piñero, donde van a presentar los doctores Reynoso, Maldonado, Serna y Cibali. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora te tengo habilitado. Perfecto. Ahora comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Un placer estar con ustedes. Soy Nicolás. Soy cursista de segundo año del Hospital Piñero y les voy a presentar un caso. Se trata de un recién nacido masculino de 39 semanas de edad gestacional, con peso de 2,850 kg, hijo de madre de 16 años de edad, sin antecedentes patológicos ni consanguinidad entre progenitores, internado en el servicio de neonatología. Se nos solicita una interconsulta. Al momento de la evaluación, presenta piel tensa, lisa, brillante, levemente eritematosa, envuelta en una membrana translúcida descamativa que se extiende a todo el tegumento. Asimismo, también se ve ectropion y eclabion. En estas imágenes se puede apreciar lo mencionado anteriormente. En la de la derecha se hace énfasis en lo que es el ectropion y el eclabion. En la de la izquierda se observa la membrana con áreas eritematosas y fisuras en lo que es región torácica y miembro superior. En esta última imagen se hace énfasis en lo que es la fase inexpresiva y en las limitaciones del movimiento corporal. Entonces, ante estos hallazgos clínicos, nos proponemos como diagnóstico bebé colodión o feto arlequín. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Perfecto. Bueno, para poder acercarnos al diagnóstico, entonces recurrimos a estudios complementarios. Cursando la internación en neonatología, se le solicita laboratorio y serologías, los cuales no evidencian alteración alguna, y por nuestra parte se realiza biopsia de piel en miembros inferiores en área denudada, cuyo informe anatomopatológico revela intensa hiperkeratosis, disminución y ausencia de capa granulosa e hiperplasia psoriasiforme de cuerpo mucoso. En esta imagen podemos ver con mayor aumento lo mencionado anteriormente. Perfecto, entonces, ante estos nuevos datos, nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales: bebé colodión, ictiosis laminar, eritrodermitiosiforme congénita e ictiosis vulgar. Bueno, entonces con la clínica y el resultado de la histopatología, llegamos al diagnóstico definitivo de una ictiosis vulgar. En esta imagen se puede ver una franca mejoría clínica. Estas son imágenes a 4 meses de evolución desde la evaluación inicial, en la cual se hizo tratamiento emoliente y control de la termorregulación, como así también se suplementó con vitamina A. En cuanto a al ectropion, se realizó interconsulta con oftalmología, el cual recetó gotas oftalmológicas con antibióticos y ácido hialurónico con no funcionalidad ocular. Acá le dejo una breve reseña de las entidades mencionadas anteriormente. Bebé colodión autorresolutivo, ¿sí? Presenta herencia autosómica recesiva, generalmente se dan prematuros, nacen recubiertos por membrana colodión, cuya tensión provoca ectropion, eclabion e hipoplasia de cartílago nasal y auricular. Por lo general, entre la segunda y la cuarta semana se desprende dejando piel normal o alguna variabilidad clínica. En cuanto a ictiosis laminar, presenta herencia autosómica recesiva, es un trastorno que inicia al nacer y se va a manifestar entre toda la vida, con grandes placas que va reemplazando de a poco la membrana colodión. Va a presentar escamas de color marrón, con patrón en mosaico en corteza de árbol, eclabion, ectropion y en algunos casos también alopecia. Es frecuente ver en estos pacientes keratodermia palmoplantar, distrofia unguial e intolerancia al calor.
En lo que respecta a la eritrotermia ictiosiforme congénita, presenta herencia autosómica recesiva. Esta membrana va a ir dando lugar a una eritrodermia generalizada, con descamación permanente, caracterizada por escamas blancas, pequeñas y de aspecto pulverulento. Hay compromiso palmo-plantar variable, con intolerancia al calor, y lo que hay que mencionar en estos pacientes es que tienen un estrés metabólico muy alto, lo que puede impactar en lo que es el crecimiento y el desarrollo durante la infancia. A medida que van madurando y llegando a la adultez, estos pacientes presentan alto riesgo de desarrollo de carcinoma escamocelular y vasocelular. En cuanto a la ictesis vulgar, va a presentar herencia autosómica dominante, un 10% va a presentar membrana colodión, se caracterizan por ser pacientes con piel seca, con descamación moderada en superficie extensora e hiperlineidad palmoplantar, y en aquellos casos graves va a estar acompañada con eritema y descamación, que son escamas grandes en el tronco, cuero cabelludo, frente y mejilla. Bien, en cuanto al tip diagnóstico, vamos a recurrir a lo que es la biopsia, la cual está recomendada hacer una vez que descama la membrana colodión, ¿sí? Ya que la membrana colodión va a ser un estado transitorio, el cual después de descamarse va a presentar fenotípicamente la enfermedad genética de base, ¿sí? Vamos a recurrir a la inmunohistoquímica también, que en el caso de la icteosis vulgar va a presentar alteraciones en la filagrina, y en el caso del bebé colodión va a presentar alteraciones en lo que es la transglutaminasa 1. En cuanto al tratamiento, lo esencial es el control del medio interno y la termorregulación en cuanto a también el porcentaje de humedad relativa. Estos cuidados se hacen generalmente en terapias intensivas de neonatología. En cuanto a la humectación, es también esencial en estos pacientes. En el caso de nuestro paciente, en una primera etapa se realizó con vaselina, luego se continuó con emoliencia. Otro aspecto a tener en cuenta, pero no tampoco de gran relevancia, son la prevención de infecciones. Y en este caso, a nuestros pacientes se les realizó mupirocina en aquellas fisuras de forma temprana para evitar que estas infecciones progresen e incluso lleguen a la sepsis. Lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es que la membrana puede alterar lo que son los movimientos respiratorios, y esto producir, o digamos aumentar la probabilidad de que se produzca una neumonía. Entonces estos pacientes hay que tenerlos bajo control estricto, ¿sí? Para evitar estas complicaciones. Bueno, estas son la bibliografía. Espero que les haya gustado mi caso, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, muy interesante. No sé si la doctora Balinotto quiere hacer algún comentario o alguien del grupo. No, simplemente que, bueno, en el caso reforzando lo que decía Mario, en el caso justamente de las ictiosis, la clínica, son muy confusas las ictiosis en sí, por lo tanto, y sobre todo cuando son niños, porque después pueden evolucionar de formas muy diferentes. Por lo tanto, si se me permite, en este caso sí recomendaría el diagnóstico molecular, porque hay muchos genes que se podrían ajustar al caso que se presentó, y podría cambiar el diagnóstico de ictiosis vulgar. Sí, hay que seguirlo en el tiempo, ¿no? Es muy difícil, porque uno piensa que en general la ictiosis vulgar es donde siempre dicen la microscopía, digamos, óptica, te dice no hay capa granulosa. Sin embargo, vemos que hay muchas diferencias, y nos pasa a veces como con la epidermolis ampollar, que la microscopía dice una cosa y que el estudio molecular dice otra. Y así, si pueden y tienen contacto con estos pacientes, convendría hacer un estudio genético para estar bien seguros. Pero muy lindo y muy interesante el caso. Tranquilamente podía haber sido el autorresolutivo y no la ictiosis vulgar. Pero bueno, la idea es ver un poquito más. Muchas gracias. Les agrego que en realidad intentamos localizar a la mamá para el seguimiento, porque no concurrió más al seguimiento para poder localizar y seguir los estudios pertinentes. De hecho, ya hubo un antecedente cuando la mamá vio al bebé con 16 años, se fue del hospital, o sea que hubo que localizarla porque no quería ver a su bebé, y hubo que trabajar mucho desde ese lugar
para que, bueno, volviera y explicarle el cuadro y hacer este vínculo que la mamá se había escapado del hospital. Así que bueno, por supuesto sí, la logramos convencer y localizar para poder seguir el estudio, ¿no? Pertinente. Para nosotros fue un desafío porque es un hospital general de agudos y claro, estos casos tampoco tenemos experiencia, yo diría cero experiencia en esto, y cuando Neo nos llamó y vimos al bebé dijimos, bueno, está bien, hay que actuar, hay que hacer algo, y bueno, hicimos la biopsia y tratamos de hacer desde el lugar lo que pudimos, pero bueno, vamos a ver si podemos intentar que la mamá vuelva. Dale, perfecto. Igual recuerden que cuando están, por ejemplo, el bebé neonato y tienen esa dificultad, acuérdense en DCIGEA, y ustedes pueden tomar 2 tubitos de hemograma, que es con neta, nada más que eso, 2 tubitos se necesitan, y si pueden los mismos 2 tubitos de la mamá o el papá, para después corroborar, y con eso solo ya se hace el estudio molecular, no es nada difícil. Se guarda en heladera, nos avisan, nos llaman, si las historias clínicas son una historia clínica bien completa, pero es fácil, sencillo, y bueno, y uno puede plantearse de otra forma, me parece, ya que tenemos la posibilidad. Perfecto. Bueno, vamos. Hola, soy la doctora Liopis. Quería saber si el segundo caso, los felicito porque hermosísimos los casos. ¿La doctora Serra Estefanía está? Bien. Mi nombre es Estefanía Serra, soy residente del Hospital Provincial de Rosario. De 2 años, nacido a término, con peso adecuado, sin antecedentes perinatales, que tiene antecedentes familiares de ictiosis, y nos consulta al servicio por múltiples lesiones ampollares, son ampollas frágiles, con costra hemática, algunas con costra mielicérica, dolorosas, múltiples y generalizadas, que se acompañan de serosis e hipertricosis, y que la madre refiere que arrancan a los 3 meses de vida, pero fueron aumentando con el tiempo en cantidad y en tamaño. Nos refiere la madre que realizó también múltiples tratamientos con cefalexina por eventos o brotes anteriores, interpretados como impetigo ampollar. Examen fístico, vemos algunas placas eritematosas desfaceladas, tiene en el dorso, en la región lumbar, una ampolla de mayor tamaño, en el miembro inferior ahí se ven las ampollas. En la región pretibial, en las pantorrillas, digamos, son las lesiones más grandes, con costra hemática, costra mielicérica, ahí se ven bien la hipertricosis. Fíjense en las áreas flexurales, en ambos miembros superiores. Acá hay una de las ampollas a mayor tamaño, tenía una pequeña lesión en rostro, no tenía afectación de las uñas, ni hiperkeratosis palmoplantar. Ya esto, cuadro clínico, nos planteamos estos 4 diagnósticos diferenciales: la enfermedad ampollar autoinmune, epidermolisis ampollar, eritrodermia ictiosiforme ampollar, ictiosis epidermolítica superficial. ¿En qué piensa? Bien. Bueno, vamos a hacer. Le realizamos una biopsia. No puedo pasar una biopsia donde la muestra de la anatomía patológica muestra lesiones vesicoampollares inflamatorias con un patrón de hiperplasia epidérmica con escasa y focal vacuolización queratinocítica granular. Bueno, con esto llegamos al diagnóstico de ictiosis epidermolítica superficial. A CDIGEA pudimos realizar el estudio molecular, donde nos muestra una sustitución de una base en el gen de la queratina 2, que está presente en todos los familiares sintomáticos que nos permitieron hacer el estudio de toda la familia. Y aunque este cambio que se predice no está descrito, hay una literatura asociada a esta ictiosis bullosa de Siemens, como antes se la denominaba,
donde muestra otros cambios en este mismo aminoácido. Por lo tanto, esto nos da sustento a la patogenicidad de esta variable. Como tip diagnóstico, lo importante es la presentación, que en un inicio, el inicio de estas ampollas es neonatal o en los primeros meses de vida. La localización, más frecuente en las zonas de flexión, en las pantorrillas, en las extremidades y en el abdomen, más que nada en la parte inferior. El fenómeno de muda, que son áreas denudadas que se visualizan semanas posterior a la evolución de la ampolla. En la histopatología, que vamos a encontrar acantosis, una capa granular prominente, cambios epidermolíticos en la capa granular y en la espinosa, hiperortoqueratosis, formación de ampollas intracorneales, y la posibilidad, bueno, del diagnóstico molecular, donde en el análisis genético vemos la alteración del KRT2, y es posible realizar el diagnóstico prenatal, aunque no es de elección, ya que no es de gravedad, de afectación sistémica. Tips terapéuticos, lo más importante es el tratamiento sintomático, los cuidados básicos de la piel para poder restaurar la barrera cutánea con emolientes, con queratolíticos suaves. Lo importante también siempre es evitar los traumatismos, la fricción, la sudoración excesiva. Es controversial el uso de los retinoides orales a baja dosis, que tienen una muy buena respuesta, pero hay que tener en cuenta los efectos adversos, y cuando uno sustituye o suspende el medicamento, las lesiones reaparecen. Ante las sobreinfecciones bacterianas es importante los lavados antisépticos y los antibióticos. Muy buen caso, te felicito. Hay una pregunta del panel que dice ¿de dónde se hizo la biopsia? ¿De qué lesión se hizo la toma de biopsia? De una de las ampollas en el brazo. Está bien. ¿Algún comentario? Laura Balinotto, si quieres decirnos algo. No, bueno, era una familia muy grande, con muchos afectados, entonces eso ya, al nosotros recibir esa historia clínica con todos esos datos, nos facilita mucho la búsqueda después del gen asociado, así que eso permitió que el diagnóstico salga bastante rápido. Así que bueno, en realidad felicitaciones a Estefanía y al equipo por haber hecho tanta investigación previa y tan buen seguimiento del paciente y de toda la familia, que eso para nosotros es fundamental. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con el tercer caso, viene de Serigea, con los doctores Luz Velázquez Perdomo, la doctora Natale Llopis, Hernández Herrera, Balinotto y Graciela Mansur. Bueno, buenos días, voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una mujer de 40 años de edad, oriunda de Salto, provincia de Buenos Aires, sin antecedentes perinatológicos de importancia, como antecedentes patológicos personales. Refiere haber iniciado el cuadro a los 2 meses de vida con descamación fina, progresando luego en edad adulta a escamas gruesas y generalizadas con distrofia ungueal y queratodermia plantar. Refiere haber realizado una biopsia cutánea a los 15 años de edad que arrojó compatible con ictiosis vulgar. No trae el informe. Como antecedentes patológicos familiares, tiene una hija de 5 años de edad con el antecedente de cerosis y descamación generalizada desde el mes y medio de vida. En seguimiento por una dermatóloga pediátrica en Salto con el diagnóstico presuntivo de ictiosis vulgar. El marido y el hijo de 14 años son sanos, niega consanguinidad, se desarrolla como ama de casa y consulta por eritrodermia y descamación. Al examen físico presenta escamas gruesas, grandes, adherentes, marrones y parduzcas sobre una base eritrodérmica con distribución generalizada y algunas máculas blancas que se evidencian mejor en ciertas áreas como el abdomen. Aquí vemos las escamas en dorso, glúteos, miembros. Entre las escamas se evidencian máculas blanquecinas de 0,3 a 0,5 milímetros de diámetro con distribución difusa en dorso, tronco, miembros, las cuales son más evidentes en abdomen. Además presenta hiperlinearidad palmar y distrofia ungueal, con algunas uñas engrosadas y con hiperkeratosis subungueal
que genera curvatura de las uñas. A mayor detalle vemos las máculas que se evidencian mejor en áreas con menos escamas. En dorso se evidencian las máculas blanquecinas entre las escamas. En miembros vemos las escamas más gruesas, adherentes, blanquecinas, marrones y parduzcas sobre una base ectrodérmica, hiperkeratosis en rodillas y codos, asocia además hiperkeratosis ungueal y keratodermia plantar. No presenta alteraciones del pelo, dientes ni compromiso extracutáneo. Aquí vemos a la hija sin antecedentes perinatológicos de importancia que a los 6 meses de edad solo presentaba cerosis y descamación fina. Al año de edad inició con placas hiperkeratósicas que fueron aumentando progresivamente, sobre todo en rodillas, codos, en áreas de flexión y en pliegues. Estas fotos son actuales con 5 años de edad. No presenta keratodermia, alteraciones del pelo, diente, tampoco uñas, no presenta las máculas blanquecinas que vimos en la madre, ni compromiso extracutáneo a la fecha. Ante este cuadro clínico y con los antecedentes familiares, realizamos una biopsia cutánea a la madre y el estudio molecular de la madre y la hija. En el estudio histopatológico vimos hiperkeratosis ortokeratósica, papilomatosis y acantosis. En epidermis con una degeneración de la capa granular con queratinocitos suprabasales vacuolados y ampollas intraepidérmicas. Una capa granular prominente y presenta gránulos keratoialinos gruesos e irregulares. En dermis con leve infiltrado inflamatorio crónico vinculable a un patrón histopatológico de hiperkeratosis epidermolítica. Ante este cuadro clínico, con el antecedente familiar y con este patrón histopatológico de hiperkeratosis epidermolítica de la madre, ¿en qué piensan? Pueden votar. Muy bien. Sigamos. Entonces, se realizó la secuenciación del gen de la queratina 1 y queratina 10 y se detectó una variante en el intrón 6 del gen de la queratina 10 ya descrita en la literatura asociada a ictiosis en confeti. Esta variante corresponde a una sustitución de un nucleótido en la posición +1 del intrón 6 del cDNA que da como consecuencia la alteración del sitio de splicing. Esta variante también fue encontrada en su hija sintomática. Ante este cuadro clínico, con los antecedentes familiares y con esta variante del intrón 6 del gen de la queratina 10, confirmamos el diagnóstico de ictiosis en confeti en la madre y la hija. Recomendamos asesoramiento genético. La paciente concurre al servicio para el seguimiento de su ictiosis y en el examen clínico de control constatamos esta lesión en rostro en área frontal asintomática, la cual inició hace 1 año. Asimétrica, con bordes festoneados, color negro, 5 milímetros de diámetro, sobrelevada a 1 milímetro, se observa telangiectasia en la piel circundante, la cual fue valorada por el equipo de oncodermatología del hospital. Los diagnósticos presuntivos planteados fueron melanoma cutáneo, carcinoma vasocelular pigmentado, queratosis seborreica pigmentada, y se realizó una biopsia cutánea de la lesión en área frontal por punch. Y en el estudio histopatológico vemos un nódulo circunscripto con tinte azulado, basaloide. A mayor detalle, el nódulo está constituido por una proliferación de células de aspecto basaloide, con escaso citoplasma y pigmento interpuesto entre los nidos. Otra foto a mayor aumento de las características de la célula. Ante este cuadro clínico y con el estudio histopatológico realizamos el diagnóstico de carcinoma vasocelular nodular pigmentado. La paciente fue valorada por el servicio de cirugía plástica donde se realizó la exéresis del tumor.
Cabe destacar que se han descrito múltiples cánceres de piel no melanoma en 3 pacientes adultos con ictiosis en confeti. En cuanto al tratamiento de la ictiosis, la madre y la hija se encuentran en tratamiento con emolientes como petrolato y queratolíticos tópicos como urea al 10%. La madre recibe acicretin 25 miligramos día. Ambas se encuentran en seguimiento por psicodermatología en su ciudad de origen. La ictiosis en confeti, también conocida como eritrodermia reticular congénita o ictiosis variegata, pertenece al grupo de las ictiosis queratinopáticas y, como vemos en la clasificación clínico-genética de las ictiosis hereditarias, forman parte de las ictiosis no sindrómicas. Es de herencia autosómica dominante, es rara, se debe a variantes en los genes de la queratina 10 o queratina 1, caracterizada por el desarrollo de máculas blancas de piel normal genéticamente revertidas por mosaicismo revertido, con menos de 50 casos informados en la literatura mundial. El diagnóstico se basa en la evaluación dermatológica y los antecedentes personales y familiares. Estos pacientes nacen en general como bebé colodión o con eritrodermia ictiosiforme. Otras manifestaciones son mamas hipoplásicas, deformidades del pabellón auricular como hipoplasia del hélix, hipertricosis, keratodermia palmoplantar y talla baja. El sello para el diagnóstico clínico son las manchas blancas de piel normal similares a confeti, que se desarrollan durante la infancia y la pubertad. El número y tamaño de las manchas aumentan con el tiempo y la sospecha clínica generalmente se retrasa hasta la detección de las manchas blancas en la piel. Se ha demostrado que las manchas blancas de piel normal símil confeti son causadas por la reversión de variantes de queratina 10 o queratina 1 mediante recombinación mitótica. En la biopsia de piel afectada vamos a encontrar hiperkeratosis con o sin parakeratosis y acantosis y los queratinocitos suprabasales vacuolados que son característicos. Por otro lado, la biopsia de una mancha blanca de piel normal o revertida genéticamente revela una histología normal. La inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, que es opcional, puede apoyar el diagnóstico. El análisis de las variantes de los genes de la queratina 10 y queratina 1 es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico y es el único medio para realizar el diagnóstico antes de la aparición de las máculas de piel sana. Y además proporciona una base firme para el asesoramiento genético. Con respecto al tratamiento, no es específico ni correctivo. El objetivo es aliviar los síntomas. Igual que las otras formas de ictiosis, el tratamiento de la ictiosis en confeti en el recién nacido, que se presenta como bebé colodión o eritrodermia ictiosiforme, requiere el ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales y requiere un enfoque multidisciplinario. Debido al defecto de la barrera cutánea, los neonatos y lactantes tienen mayor riesgo de absorción sistémica y toxicidad. Durante el baño se puede obtener una queratolisis mecánica suave con esponjas o paños de microfibra. Los emolientes suaves, como los productos de base o a base de petrolato, deben aplicarse varias veces al día, especialmente después del baño, para evitar que se sequen. A partir de los 2 años de edad, se pueden usar los queratolíticos como urea o los alfa-hidroxiácidos, que pueden causar irritación de la piel y deben aplicarse con precaución, y solo en áreas difíciles en los primeros 3 años de vida. Las lociones a base de alfa-hidroxiácidos reducen la adhesión de los corneocitos, el grosor de la piel y alivian el prurito. Y las cremas de urea disminuyen la sequedad, la descamación y mejoran la función de la barrera. Los alfa-hidroxiácidos y las cremas de urea pueden causar absorción sistémica con acidosis metabólica o elevar los niveles de urea en plasma, respectivamente, cuando se aplican sobre superficies corporales grandes en lactantes y niños pequeños. Los retinoides orales, como el acitretin, se han utilizado en la mayoría de los pacientes con ictiosis en confeti con buenos resultados. Pocos pacientes han requerido más de 0,5 miligramos por kilogramo de acitretin al día. El oftalmólogo debe controlar el tropión, que es la versión del párpado, como vimos en el caso anterior, en el contexto de un fenotipo bebé colodión, para evitar el ojo seco con la aplicación de lágrimas y lubricantes, y se requieren visitas periódicas al otorrino para eliminar la piel escamada del conducto auditivo.
Se recomienda un examen periódico del riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. Para concluir, presentamos una familia de 2 generaciones con fenotipos clínicamente diferentes y con la misma variante. La hija con un fenotipo parecido a la ictiosis epidermolítica y la madre con un fenotipo claro de ictiosis en confeti. Remarcamos la importancia de la vigilancia de rutina para detectar tumores cutáneos malignos en los pacientes con dermatosis en general, y se sugiere que la susceptibilidad tumoral en la ictiosis en confeti puede tener una causa genética relacionada con el mecanismo del mosaicismo somático. Estos pacientes y sus familias deben recibir asesoramiento genético para conocer la naturaleza del trastorno, su modo de herencia y la probabilidad de futuras manifestaciones de la enfermedad en la infancia, en la familia. Se les debe ofrecer apoyo psicológico y deben estar informados de las organizaciones de pacientes o fundaciones. Y finalmente, el conocimiento de la variante es fundamental para la aplicación de las terapias específicas que se están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velázquez Perdomo, muy interesante, especialmente que siempre hay que tener en cuenta que donde hay alguna alteración de la queratinización, estar atento porque es probable que haya algún tipo de tumor, especialmente no melanoma, y obviamente también dependerá de la actividad de cada paciente y la exposición que tengan esos pacientes, ya que al haber una alteración de la queratinización, nunca vamos a tener una buena recuperación de la capa córnea. Bueno, no sé si la doctora Balinoto quiere hacer algún comentario o alguien más. No, bueno, todo lo que creo que Luz ya remarcó todos los puntos importantes del caso. De hecho, el diagnóstico molecular se hizo antes de que surgieran las primeras máculas blanquecinas, lo cual al principio fue un poco controversial porque no cerraba con la clínica, pero bueno, finalmente luego comenzaron a aparecer, y remarcar también la diversidad fenotípica, o sea, lo que estamos viendo en la madre no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la hija, y sin embargo estamos con la misma variante en la misma familia, así que bueno, eso también para remarcar. Y yo quisiera recalcar también lo que dijo Lau con respecto a que nosotras, cuando vimos el resultado que decía ictiosis en confeti, decíamos, pero ¿dónde están las confeti? No las veíamos. Claro, la paciente estaba cubierta de escamas. Y luego cuando empezó con los queratolíticos y empezó a limpiarse, empezamos a ver las máculas blanquecinas. No las encontrábamos, no las veíamos, dudábamos del diagnóstico por eso, porque además la hija tampoco presenta el fenotipo muy característico ahora. Doctor Vitar, que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Excelente el caso, Luz, muy bonito. Y esto, bueno, me hace recordar viejas épocas en donde, bueno, yo trabajé mucho en lo que es Natural Health Therapy, que es de terapia natural, la forma de curación de la terapia natural. Hice una publicación allá en el 2004, más o menos 2005, sobre retrotransposones, pero justamente en la ictiosis en confeti es uno de los disparadores para empezar a trabajar en este tema, porque uno ve cómo naturalmente en este caso esto no me pertenece. Esto lo publicó Choate en el 2005, pues lo vengo siguiendo, 2010, no me acuerdo. Él, 2015 me parece. O 2015, exacto. Sí. Él demuestra, era un 1 y un 5. ¿Sí? Sí. Él demuestra una forma de mosaicismo revertante, que le dicen, en inglés es en reversa, lo traduzco más fácilmente para todos. Esto quiere decir, el cuerpo, fíjense qué bonito en la piel, ¿no? Nosotros tenemos acceso tan rápido, clínicamente podemos ver esto en los pacientes y cómo nos habla la genética a través del genotipo, a través del fenotipo. Estos parches sanos se han investigado, ahí dice, exacto, Mariel me ayudó, mosaicismo en reversión. De reversión, sí. Exacto. En realidad lo que hace es este mosaicismo en reversión, él ahí lo demuestra a través de otros mecanismos, que vos lo dijiste, Luz, que en realidad lo que hace el cuerpo es curarse, ¿no? En la queratinopoyesis ya lo veíamos en la histología, o sea, cuando uno le hace la biopsia, ve más allá de las alteraciones en la epidermis,
un patrón importante y lindo para verlo así en general, ya que tenemos una audiencia que no muchos hacen genodermatosis, vemos la paraqueratosis en este tipo de lesiones en la capa córnea, y cuando uno le hace biopsia a las áreas sanas, no hay paraqueratosis, hay ortoqueratosis, quiere decir que la queratinopoyesis, la maduración de la epidermis, es normal. Entonces tenemos la queratinopoyesis normal con una capa córnea sin paraqueratosis, queratinopoyesis anormal donde afecta la mutación, que sabemos muy bien la queratina 10, genera paraqueratosis. Esto nos demuestra cómo el cuerpo tiene y compensa en estas mutaciones relativamente débiles y cura algunas pequeñas áreas, ¿no? Un poco se está buscando en eso lo que es la terapia de la Natural Health Therapy, ¿no? La terapia natural del cuerpo humano, y cómo ya la naturaleza nos muestra cómo se puede ella autorreparar. Muy bonito el caso, la clínica muy bonita, y creo que bueno, es bonito destacar también todo lo que presentaste en estos pacientes, que si bien está clasificado como no sindrómico a este tipo de ictiosis, hay algunos autores que están reclamando. Sí, ya están mencionando por las displasias ectodérmicas, claro. Exactamente. Los metieron en ese grupo también. Lo quieren. Una serie de 6 pacientes. Exactamente. Son muy pocos, es poco muy poquitos. Hay, algunos muy dicen sí. Reporte, pero bueno, justamente porque hay pocos reportes está difícil clasificarlo, pero bueno, estas malformaciones, como es un trastorno del ectodermo, quieren ver si lo pueden reclasificar. Porque como además presenta alteraciones de la lesión auricular, la hipoplasia mamaria y algunas otras cuestiones. Exacto, exacto. Excelente, muchas gracias. Gracias, doctor. Perfecto, ahí hay 2 manos levantadas, una de la asociación y otra de la doctora Cela, por favor, si alguien quiere hablar. Bueno, sigamos. Bueno, Carolina. Gracias. Bueno, vamos con el siguiente caso, que es del Hospital de Clínicas. Los autores Ríos, Herrera, Hernández, Llopis, Dufour, Malvani y Mansur. Presenta la residente Jessica Ríos. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Jessica Ríos y voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 21 años de edad, oriunda de Bolivia, con diagnóstico de ictiosis a sus 2 años e inicio de la manifestación cutánea durante el primer año de vida. No presenta otros antecedentes personales relevantes ni heredos familiares. Ella realizó la consulta en el año 2020 por progresión de su dermatosis de base. Al examen físico-dermatológico tenemos una paciente con fototipo 4 de la clasificación de Fitzpatrick que presenta una dermatosis caracterizada por escamas, parduzcas, finas, irregulares, localizadas en tronco anterior y posterior con extensión a zona lumbar, también en tercio superior de miembros superiores, y también estas lesiones se encontraban en piernas con disposición simétrica. A nivel palmar, leve hiperlinealidad. La paciente asocia escerosis marcada, prurito de intensidad variable, queratosis pilar, no presentaba compromiso de mucosas y de faneras y había referido que el cuadro clínico empeoraba con el frío. Entonces, ante el cuadro clínico descripto, ¿cuál es su diagnóstico? 1. Ictiosis vulgar. 2. Ictiosis ligada al cromosoma X. 3. Ictiosis congénita autosómica recesiva. O 4. Ictiosis adquirida. Pueden votar. Voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir. No hay problema, hazlo tranquila. Permiso. Vamos, tranquila. Yo aprovecho a decir del caso anterior, que gracias a Carolina, que tenemos ahí el equipo de oncología dermatológica en el Hospital de Clínicas, que enseguida nos viene a ayudar con todas las manchitas, anquicarcinomas. Bueno, un placer, Graciela. Continúo, Doc. Bueno, nosotros decidimos tomar biopsia del dorso con sospecha diagnóstica de ictiosis vulgar versus ictiosis lamelar, y en el estudio histopatológico evidenciamos a nivel de la epidermis hiperortoqueratosis, presencia de capa granulosa, leve papilomatosis, y a nivel de la dermis un infiltrado leve inflamatorio de disposición perivascular.
A mayor aumento, hiperortoqueratosis, entre las laminillas córneas se evidencian elementos micóticos compatibles con Pityrosporum ovale, y si bien encontramos la presencia del estrato granuloso, este se encuentra adelgazado. Entonces, ahora con ayuda de los hallazgos histopatológicos, ¿qué diagnóstico arrojarían? No sé si lo van a poner de vuelta, ¿verdad? Me parece que no, sí. Bueno, en base a la clínica del paciente y los hallazgos histopatológicos se confirmó el diagnóstico, como bien dijeron, de ictiosis vulgar. Bueno, la ictiosis vulgar es una de las ictiosis no sindrómicas más frecuentes, con una prevalencia de 1 en 100 a 1 en 250 nacidos vivos, ¿sí? Como tips diagnósticos nos basamos en 2 pilares fundamentales, la clínica y la histopatología. En base a la clínica debemos realizar una anamnesis minuciosa, hay que preguntarle a la madre si hubo complicaciones durante el embarazo o cómo fue el parto, estas suelen ser normales, y si el bebé nació con membrana colodión o no. Suelen no nacer con membrana colodión, pero bueno, se presentó hubo la primera presentación, el bebé presentaba la membrana. Por lo tanto, hay que evaluar el desarrollo después del nacimiento y debemos precisar la edad de inicio e interrogar las exacerbaciones, con qué mejora, con qué empeora. Nuestra paciente había referido que empeoraba con el frío. También tenemos que interrogar si hay antecedentes familiares, ¿sí? Porque esta entidad se transmite de forma autosómica dominante, y el gen afectado es el gen de la filagrina, lo que asocia también a la dermatitis atópica. Respecto al examen físico, debemos tener en cuenta y considerar la lesión elemental, que es la escama, tener en cuenta sus características clínicas, son escamas parduzcas, finas, irregulares y adherentes, que se localizan en tronco y extremidades sin afectar los pliegues, ¿sí? Por lo tanto, las áreas flexurales se encuentran indemnes. Y respecto a la histopatología, debemos buscar el estrato granuloso, que va a estar ausente o reducido, como en el caso de nuestra paciente. Contamos con otros estudios como la microscopía electrónica para realizar la inmunotinción, en el cual en la ictiosis vulgar se van a observar los gránulos de filagrina ausentes o disminuidos, y el estudio molecular, como bien se dijo, se optan para casos graves, para dudas diagnósticas o con fines académicos. Respecto a los diagnósticos diferenciales planteados, la ictiosis ligada al cromosoma X es la segunda en frecuencia de la ictiosis no sindrómica, luego de la ictiosis vulgar. Se transmite de forma recesiva ligada al cromosoma X, por lo tanto se manifiesta en varones a partir de la lactancia, y a diferencia de la ictiosis vulgar, las escamas son gruesas, grandes, oscuras, dan un aspecto a sucio, y el compromiso es más extendido. Es característico la localización a nivel preauricular de estas escamas. Las ictiosis congénitas autosómicas recesivas, que incluyen la lamelar, la eritrodermia ictosiforme congénita y la Arlequín, se caracterizan porque el bebé nace con membrana colodión. Son menos frecuentes, la afectación es generalizada y las complicaciones son como las que se mencionó, con eclabium, ectropion e incluso dificultad respiratoria y muerte neonatal. Y por su parte, la ictiosis adquirida es menos frecuente, se presenta en adultos y está asociada a enfermedades subyacentes como enfermedades oncohematológicas. Respecto a la terapéutica, esta se va a basar en base a la severidad del cuadro clínico. Contamos con un manejo sintomático, con medidas de cuidado de la piel, balneoterapia, emolientes, queratolíticos, a nuestra paciente le indicamos urea al 20%, y también retinoides tópicos. Sin embargo, si bien esta terapéutica permite disminuir la hiperortoqueratosis con disminución de la aparición de las escamas, implica tiempo, constancia y altos costos para el paciente y los familiares. En cuanto al tratamiento sistémico con retinoides, es una opción terapéutica para los casos graves, pero hay que tener en cuenta los efectos adversos, siempre considerando los riesgos. En nuestra paciente, que es un cuadro leve, nosotros optamos por el manejo sintomático y presenta adecuada respuesta. Actualmente se considera también las terapias génicas cuando contamos con el conocimiento del gen afectado, que en este caso es la filagrina, en caso de que se realicen los estudios moleculares.
Y no menos importante, el acompañamiento terapéutico. Nosotros contamos con el servicio de psicodermatología del hospital, ya que esta entidad es una enfermedad que padece, o sea, la paciente que compromete todas las esferas física, psíquica y social, y que es estigmatizante para la misma. Bueno, como interés de la presentación, decidimos exponer este caso para resaltar las claves diagnósticas que permiten sospechar ictiosis vulgar, ¿sí? La ictiosis más frecuente, y que el tratamiento sintomático y el acompañamiento psicológico es fundamental para el control de esta enfermedad. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Jessica. ¿Algún comentario? No, fue bien claro, pero lo quisimos traer porque en realidad es una ictiosis vulgar, frecuente, relativa, leve, que no pasa nada, pero para esta paciente, y más que nada para la familia y para la madre, era un caos total. Realmente le hacían bullying en la escuela, estaba deprimida. Entonces es muy importante el que realmente darle, aunque sea un tratamiento sintomático, explicarles que la madre dice, sí, la enfermedad no se va a curar. No, no es una enfermedad, es una pequeña fallita que tenemos, todos tenemos alguna falla. Lo importante es acompañarlos, explicarles que no están tan enfermos como pensaba que era una carga, llorando toda la familia, realmente un problema psicológico importante. Entonces, recalcar un poco que aunque el problema sea leve, es importante para ellos entender bien la enfermedad, el concepto, la falla que tienen realmente, si es grande o no, y el acompañamiento que hagamos psicológico y de toda la familia para la mejora. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, tenía una depresión muy profunda en la primera consulta cuando la vimos, es así. Bueno, no sé, doctora del Águila, sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la última presentación y nuevamente agradecemos todos que nos hayan invitado y a todos los que han presentado. Y la última presentación es del Hospital Garrahan, la doctora es Cela Mansur, Natale, Balinotto, Centeno y la doctora Servilo. Disculpen. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, el caso que les voy a presentar es el de una nena de 3 años con antecedente de presentar lesiones en piel desde los 8 meses de vida sin antecedentes patológicos de importancia. Como antecedentes familiares a destacar, la mamá, el hermano, un primo y 2 tíos por rama materna presentaban lesiones de similares características. Al examen físico presentaba estas placas hiperqueratósicas e hiperpigmentadas que se localizaban en los codos, en las rodillas, en las muñecas, en el dorso de las manos, en el dorso de los pies. Lesiones similares presentaban los pliegues flexurales de axilas, ingles y raíz de muslos. Tenía además una queratodermia palmoplantar difusa y era llamativa la coloración blanquecina que presentaba de todas las uñas. El hermano de 5 años presentaba lesiones similares en codos y rodillas, que eran más hiperpigmentadas porque el niño presentaba un fototipo más alto y también presentaba la queratodermia palmoplantar y la leuconiquia a las 20 uñas. Y estas son fotos del primo, que había nacido también sin lesiones, que había iniciado las mismas a la misma edad de la niña, a los 8 meses, las cuales fueron progresando. De él tenemos fotos de la evolución, donde vemos que las lesiones se habían vuelto más hiperqueratósicas con eritema, que también presentaba la leuconiquia, y era llamativa la hipotricosis de cejas y pestañas y la disminución de la densidad pilosa del cuero cabelludo. Estas son fotos de la mamá, de la niña, que presentaba un eritema generalizado y cambios ictiosiformes que afectaban todo el tegumento, además de la hipotricosis de cejas y pestañas. Estas son fotos de la tía, que tenía un fenotipo más florido, donde además las lesiones en la piel le provocaban una limitación de la apertura articular en las manos. Y estas son fotos del tío, que tenía lesiones similares a las 2 hermanas. Lo que queríamos destacar es que tanto la mamá como los 2 tíos habían sido seguidos en nuestro hospital en la infancia, y el cuadro había sido asumido por clínica como un eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar. En la niña se realizó una biopsia de piel que mostró una acantosis con una hiperkeratosis ortoqueratótica, acantosis, una hipergranulosis y un infiltrado inflamatorio leve mononuclear a nivel perivascular en dermis superficial.
Se realizaron valoraciones oftalmológicas que fue normal en la niña, de la audición que fue normal, tenía además un examen neurológico normal, y cabe destacar también que ninguno de los miembros de la familia afectados tenía alteraciones en la sudoración ni en la dentición. Entonces, teniendo en cuenta la ausencia de lesiones al nacer y que las mismas habían iniciado a los 8 meses de vida, las características clínicas de las lesiones, que eran placas hiperqueratóxicas con hiperpigmentación, con esta queratodermia palmoplantar y la leuconiquia de 20 uñas, y teniendo en cuenta la presencia de antecedentes familiares, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? Perdón, no los mencioné, son la erupción papuloescamosa asociada al CAR14, la eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar, la eritrodermia ictiosiforme congénita no ampollar o la eritroqueratodermia variable y progresiva. Bueno, la mayor parte votó eritrodermia ictiosiforme congénita no ampollar. Bueno, la opción correcta fue eritroqueratodermia variable y progresiva. Se realizó el estudio molecular en CDIGEA que mostró una variante patogénica en el gen GJA1 que codifica para la conexina 43, que ya fue descrita previamente para eritroqueratodermia variable y progresiva. Esta variante se encontró tanto en la paciente como en todos los miembros de la familia que compartían el mismo fenotipo. Bueno, para tener en cuenta cuáles son los tips diagnósticos para sospechar esta entidad, como la mayor parte de las eritroqueratodermias tienen herencia autosómica dominante, habitualmente los pacientes no nacen con lesiones, sino que las suelen desarrollar durante el primer año de vida. Tener en cuenta las características clínicas de las lesiones, que a veces son placas eritematosas que migran, a veces son placas hiperqueratóxicas que se disponen en forma simétrica y progresiva, la presencia de queratodermia palmoplantar, que está descrita en el 50% de los pacientes, y en el caso específico de la variante patogénica en esta conexina, la GJA1, asocia la presencia de la leuconiquia que se produce por un agrandamiento de la lúnula de las uñas. Hay otras variantes patogénicas descritas en el mismo gen que causan un fenotipo con hipotricosis de cuero cabelludo, cejas y pestañas, que asocian también queratodermia y leuconiquia. La histología es inespecífica y muestra los hallazgos que describimos en esta paciente, y bueno, tener en cuenta que el diagnóstico de certeza siempre es el estudio molecular. Y con respecto a los tips terapéuticos, el tratamiento no varía mucho con respecto al que han ido describiendo en esta mesa para los otros trastornos de la queratinización, y se basa en el uso de emolientes y queratolíticos tópicos como urea en distintas concentraciones, ácido láctico, salicílico, retinoides como la tretinoína al 0,025% en la piel, y la mayor parte de los pacientes requiere tratamiento con retinoides sistémicos, isotretinoína o acitretina en dosis de 0,5 miligramos kilo día. Se usan dosis bajas para evitar el empeoramiento del eritema, pero la regla es que los pacientes suspenden el tratamiento y las lesiones vuelven a aparecer o empeoran. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Cela. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno. La doctora Mercado Paella, por favor. ¿Qué tal? Quería preguntarles si tenían experiencia en el uso de N-acetilcisteína tópica, que se utiliza para estos casos como también en casos de ictiosis. Sí, hay un preparado magistral que nosotros a veces mandamos a preparar, que con N-acetilcisteína al 10% combinado con urea al 5%. Generalmente, en el caso de esta paciente que todavía tenía lesiones más incipientes, suele haber mejoría, no resuelven completamente, pero reservamos el uso generalmente de los retinoides sistémicos cuando las lesiones empeoran, o sea, progresan, por el tema de que pueden traer trastornos en el crecimiento. De hecho, los mandamos a los pacientes a un servicio del hospital que se llama Crecimiento y Desarrollo, que evalúa el crecimiento de los pacientes para tener una evaluación basal y después durante el tratamiento. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, yo, sí, ahí no levanté la mano, ahí está, levanto la mano. Sí, bueno. No, muy interesante, y acá vemos, ¿viste? Porque uno dice del estudio molecular,
Pero fíjense ustedes en los casos de la ictiosis, como vemos que un cuadro es muy parecido, y me ha pasado muy similar al que vos presentaste al anterior, al de Confiti, y era un Netterton. Y sin embargo venía con ese diagnóstico de hiperkeratosis epidermolítica. Entonces, en los cuadros de ictiosis, en los cuadros de epidermolisis ampollar, no podemos decir el estudio molecular no con la clínica suficiente. Porque yo empecé en genodermatosis hace mucho con las epidermolisis ampollares y me decían, ¿para qué vas a hacer el estudio molecular si total a todos les decís que coman procesado sin el turrón y listo? Y vemos que hay formas simples que tienen problemas cardiológicos, formas simples que tienen problemas más severos internos, formas distróficas que no hay compromiso. Es decir, que cada una tiene sus características clínicas. Con respecto a la ictiosis, sabemos ahora que de acuerdo al FEGEN son las vías alteradas y son los nuevos desarrollos de los biológicos y de determinadas terapéuticas que nos sirven. Y si seguimos con las neurofibromatosis, yo no le voy a pedir una neurofibromatosis a aquel que tiene el padre, la madre, pero ahora hasta replanteo también. ¿Por qué? Porque ya está visto afuera que dependiendo del tipo de gen o de variante que vos tenés en la alteración, vas a tener que estos nunca te van a hacer plexiforme, y entonces vos estás con otra tranquilidad, o estos nunca, o sí van a tener el compromiso de columna y vas a tener que investigar, o sí es muy parecido a la NF1 y tenés NF1 y resulta que es un Legios y otro. Entonces hasta en esas manchas café con leche y tan típico, nos vamos dando cuenta, cuanto más sabemos, que a veces no sabemos nada. Pero bueno, la idea es que obviamente depende de la parte económica fundamental, entonces yo no voy a mandar a todas las NF, sino a aquellos en los cuales necesita. Pero yo como papá, si tengo mi hijo que tiene 9 manchas café con leche y es un bebé lactante y nace, me encantaría tener el estudio molecular, porque ahí me cambia mucho mis angustias, mis depresiones, saber en dónde estoy parada. Y eso mismo te dicen todos los padres que tienen una alteración genética. Doctora, yo quiero saber mi gen alterado, quiero saber el nombre, el apellido y ponerle y saber a qué me espera, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia con la genética humilde molecular. Gracias. Gracias, Graciela. Acá está el doctor Vitar, que también levantó la mano. Sí, excelente el caso, muy, muy interesante. No nos olvidemos que estas formas de ictiosis que son variables y progresivas, bueno, el diagnóstico por la clínica se puede hacer hasta la edad adulta, que es cuando se presentan, pero acá hago marcha atrás con respecto a lo que yo dije. Bueno, obviamente no a todo se puede hacer clínicamente el diagnóstico o se puede diagnosticar directamente por la clínica, sino en muchos casos vamos a necesitar la biología molecular. El tema es para cuando uno se lo plantea como clínico, ¿no? En Latinoamérica uno se sienta ante el paciente y le dice, bueno, probablemente sea la mutación de esta o tal o cual gen, y en el caso que tenemos muchas conexinas, o sea, muchas genes que tenemos que investigar, obviamente todos van a querer saber cuál es la causa. Por eso digo, optimizar en este sentido los recursos. Hay otras enfermedades monogenéticas, y en esto sí disiento un poquitito con vos, Graciela, en la neurofibromatosis. Los plexiformes no los vas a identificar por la mutación, sino por un fenómeno que todavía no se puede predeterminar o anticipar, que es la pérdida de la heterocigosidad en el caso de los neurofibromas plexiformes. No podemos saber si va a tener más o menos pérdida de la heterocigosidad, depende de la inestabilidad cromosómica. En eso tenés razón, pero también hay artículos en los cuales dicen que determinada parte del gen alterado, esos son los que más se asocian. Entonces vos tenés, si estadísticamente tenés 100 pacientes y todos los que se alteraron en esta parte del gen, tengo esta posibilidad de tumores a nivel cervical o plexiforme y demás, entonces decís, bueno, tengo otras causas, ¿no? Y eso al menos está en los artículos que estuve viendo, pero bueno, obviamente todo puede uno cambiar y modificar, ¿no? Pero fíjate los artículos, ahora después te los paso y dicen eso, ¿no? Si los conozco, coincido con vos, pero el mecanismo pérdida de la heterocigosidad se da en algunos hotspots que son los que citan estos artículos. A esto se le llama hotspots, son mutaciones frecuentes que lo conocemos nosotros, en las cuales se produce la pérdida de heterocigosidad en ese caso. Pero se están reportando, lo que ocurre es que hay un sesgo, acá hay críticos en este campo, hay un sesgo de muchos casos que no tienen mutaciones en los hotspots y tienen neurofibromas plexiformes en el sistema nervioso central o en otras zonas que son complejas. Entonces,
ahí es a donde hay que tomarlo con pinzas, o sea, no tomemos, no ser más papista que el Papa. Entonces, por eso en este sentido, tomarlo con pinzas. Sí coincido con vos, y tenemos la posibilidad y le podemos hacer a todos la biología molecular, o en un momento los costos nos lo permiten, está bueno porque, bueno, tranquiliza al paciente, una respuesta, un nombre, un apellido a las enfermedades, sabemos todos que al paciente lo tranquiliza y, bueno, uno le aclara la evolución. Pero sí es importante tener en consideración que la clínica es soberana y en los que debemos hacerlo, por ejemplo, en este caso puntual, de estas eritroqueratodermias variabilis, es importante porque tenemos muchas. De hecho, se discute si es una sola entidad, ¿no? Ya lo sabemos. Claro, varios genes, sí, seguro. Por eso mismo es importante también, en este caso sí, la biología molecular. Dentro de un rato vas a decir, sí, chicos, todos biología molecular. No, igual no, porque no tenemos plata, pero sí, el que puede y tiene acceso y lo puede lograr, y es un dato importante más, que te ayude incluso para vos, porque los pacientes, estos son pacientes crónicos, que dicen, doctor, usted no sabe nada, me da esa crema y estoy peor, me da la N-acetilcisteína, nosotros es bárbaro, tratamos de conseguirla, sale bastante caro, sale 3.000 pesos, cada frasquito de 100 en un paciente que tiene toda la ictiosis. Entonces decís, ¿cómo hago? No está reconocido por la obra social, no siempre te la reconoce, entonces realmente es muy difícil de estos pacientes. Y entonces saber que a lo mejor con algún biológico, saber esto, tenés otra posibilidad, a lo mejor también por habeas corpus, por lo que vos pidas, es decir, te abre mucho el panorama, saber el nombre, el apellido, a qué me atengo, qué no, parece que es importante. Que eso es lo que nos está faltando, ¿no? O sea, hacer el estudio genético y hacer estudios para ver a qué responden tales mutaciones. Eso sí se está haciendo. Hoy en día en los hotspots se están utilizando ciertas medicaciones. De ahí lo que vos mencionaste, lo biológico, ¿no? Como Emi Paller empezó a tratar algunas ictiosis con biológicos, ¿no? Por este ataque puntual al mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad. Perfecto, brillante. Bueno, perfecto. Creo que hemos terminado, así que ustedes dirán. Terminamos la mesa, creo que la cerramos y vamos a dar 5 minutos, ¿no, Gra? Sí, para la recomposición hídrica. Les agradecemos muchísimo a Roxana del Águila, a Carolina Llopis, a Laura Balinotto, a la doctora Civale y a la doctora Leticia López por hacer esta mesa tan agradable, y ya los invitaremos para otra cosa. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. 5 minutos para... Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por haber participado y hacer de este momento muy agradable con las discusiones y los aportes. Gracias.